Bienvenidos estudiantes a estas cápsulas de modelado 3D en Maya. Mi nombre es Sandra Montoya y en esta cápsula vamos a trabajar el modelado de la cadera del personaje. Ya tenemos modelado todo el torso con los detalles hasta los brazos. Vamos a trabajar toda la parte que corresponde a la cadera del personaje. Para eso, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que la parte inferior esté hueca. En caso de que hayan caras aquí, las vamos a eliminar. Luego vamos a hacer una extrusión para sacar la cadera. Entonces seleccionamos toda la línea, todo el loop de aristas que conforman el contorno. Vamos al Modeling Toolkit y vamos a hacer una extrusión. Esa extrusión la vamos a hacer en la cara frontal, en esta. Hay que tener en cuenta que este personaje tiene una característica y es la inclinación en el torso, ¿sí? La inclinación que generamos en la parte en la que se va a unir el torso con la cadera. Esta inclinación es importante mantenerla porque en la vista lateral esa inclinación se mantiene para toda la parte de la cadera. Sin embargo, al hacer la extrusión vamos a extruir en sentido del eje Y para facilitar el trabajo y luego hacemos como hicimos con el resto del cuerpo, lo vamos a girar para que sea más fácil. Podríamos trabajarlo en dirección de la curva, es decir, en este sentido, pero digamos que necesitaríamos un nivel mayor de experiencia, entonces para que sea más fácil lo vamos a extruir de manera vertical y luego lo que vamos a hacer es que lo rotamos. Entonces tomamos herramienta extrusión, vamos a extruir en la vista frontal. Como queremos extruir hacia abajo en este sentido, entonces vamos a darle clic al Local World para extruir con respecto a los ejes del mundo y en el eje Y vamos a extruir hacia abajo. La idea es que nos quede, voy a acercarlo un poco más arriba, no mucho, un poquito más arriba de lo que me está mostrando que es la base de la cadera. Esto es porque después voy a generar con otra herramienta esa base de la cadera que es la que me va a permitir darle la forma de la entrepierna. Esta extrusión que estoy haciendo la voy a dividir en 2 o en 3 subdivisiones. Vamos a dejarla en 3. Y lo siguiente que voy a hacer es, si yo miro en la vista lateral, fíjense que la extrusión está yendo hacia abajo. Yo les dije que vamos a emparejar esto horizontalmente para que sea más fácil trabajar toda la parte de la cadera. Entonces lo que voy a hacer es que dentro de la misma extrusión, fíjense que no la he soltado, voy a darle clic en cualquiera de los cubos, que son los que me permiten escalar dentro de la extrusión, y voy a llevar el eje vertical, lo voy a llevar y lo voy a emparejar con el eje, con el centro, con el cubito azul, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que estas líneas no vayan a sobrepasar a las líneas existentes. Si las sobrepasan, debo bajar un poco más la extrusión. Entonces, como aquí se subió, lo que voy a hacer es que lo voy a bajar a la altura que requiero para trabajar, ¿sí? En realidad lo que estoy haciendo acá, a esta altura, lo que estoy haciendo acá es rotando las caras hacia abajo y luego las voy a rotar nuevamente hacia arriba. Como les digo, esto es por facilidad. Primero las aplano para poder darle la forma a la cadera y luego cuando ya tenga la cadera completa la voy a girar como la necesito o la voy a rotar como la necesito rotar. Entonces, ¿qué es lo que quiero generar aquí? Si yo miro la figura inicial, me voy a dar cuenta que esa pieza tiene una forma, ¿sí? Me indica como una forma, toda la parte de abajo de la cadera me indica como una forma hacia arriba. Esa forma es la que va a permitir, se va a generar un espacio en esta parte y ese espacio es el que me va a permitir que la pierna, cuando la construya y cuando el elemento se esté animando, se vea, es decir, se vea correcto el movimiento y no se arrugue o se dañe o se vea un movimiento raro, ¿de acuerdo? Entonces voy a buscar generar esa forma. Yo busqué aquí algunos ejemplos. Esta es la forma de la cadera que quiero lograr para que tengamos claro cuál es la idea. Es algo así.
o algo así. Es la forma que vaya a lograr entre mayor espacio o menor espacio, pues va a depender de la pieza que esté diseñando. En este caso mi pieza es más parecida a esta. La indicación que les estoy tratando de dar es esto, ¿sí? Yo tengo en este momento la pieza completamente plana. Entonces yo lo que quiero es generar esta forma, la voy a generar a partir de la pieza, para que las piernas puedan salir y cuando el personaje se esté, primero se va a ver mucho más armónico y segundo cuando el personaje se esté animando al mover las piezas las piernas como le estoy dando el espacio suficiente, el movimiento se va a ver mucho mejor, mucho más limpio. Voy a emparejar adicionalmente, aquí ya puedo soltar la herramienta de extrusión, voy a seleccionar esta línea y voy a hacer el mismo proceso con la herramienta de escalar. Entonces voy a hacer que esta se empareje. Esto que estoy haciendo es únicamente, como les digo, para poder generar esta forma más fácilmente, es decir, que esta forma me quede tanto en la pieza de adelante como en la pieza de atrás. Es la misma pieza, me quede igual, me quede simétrico adelante y atrás. Si yo lo dejo inclinado, me va a ser muy difícil trabajar esa simetría, por eso la voy a trabajar primero en paralelo y luego sí le vamos a dar la rotación. Entonces lo que estoy haciendo aquí es poniendo en vertical esas dos líneas que acabé de crear dentro de la extrusión. Fíjense que aquí me pasa algo particular y es que la pieza se está sobreponiendo. Entonces con la herramienta de mover voy a bajarla un poquito, ¿sí? Si sus aristas no se sobreponen no pasa nada, pero si pasa lo que me está pasando a mí que se sobrepone, entonces hay que modificarlas para que no vaya a haber luego ningún error. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Recuerden que la recomendación siempre es estar muy pendiente de la malla. Entonces como se me estaban juntando, por eso las bajo un poco para que me dé espacio. Fíjense lo que pasa aquí, obviamente esto se deforma, pero luego voy a volver a rotarlas hacia arriba. Así como les digo, es para que la pieza, emparejemos esta un poquito, para que la pieza se vea de manera correcta. ¿Sí? Entonces lo que necesito es que estas me queden todas sobre el eje horizontal para que cuando yo trabaje aquí en la frontal pueda seleccionar aristas de la cara de adelante y seleccionar aristas de la cara de atrás al tiempo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces lo que voy a hacer es con este cilindro que tengo acá, esto que acabé de extruir, voy a tratar de buscar una forma similar a esta. Entonces esta línea correspondería en el personaje como a lo que sería la base de la barriga, del estómago, que sería esta arista que tengo acá, ¿cierto? Entonces sería como mi base de arriba. Esta no la voy a modificar porque esa ya la tengo con la inclinación que requiero. Y estas de la pierna derecha y de la pierna izquierda, entonces las voy a trabajar en esta parte y en esta parte de acá. Fíjense que esta cadera viene un poco hacia abajo, se cierra un poco, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, esto lo hubiera podido hacer dentro de la extrusión también, lo puedo hacer dentro de la extrusión o lo puedo hacer posterior a la extrusión con aristas o con vértices, cerrarla un poquito. Para que ella se vea mucho mejor elaborada. ¿Sí? Recuerden que esto lo hacemos gradualmente, lo podría hacer con las aristas o lo podría hacer con los vértices. Ahora, debo conservar la base de la cadera, ¿cierto? Entonces para eso voy a dejar quietas estas dos aristas, estas y estas de acá, esas van a corresponder como al piso de la cadera, este espacio que tengo entre una pierna y otra. Entonces estas no las voy a modificar, los vértices que voy a modificar son de estos vértices en adelante. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la opción de vértices, selecciono los vértices tanto de un lado como del otro. Esto se puede trabajar con la opción de simetría, activar simetría y seleccionar únicamente los de un lado, o se puede trabajar seleccionando simultáneamente como lo estoy haciendo yo. Y voy a empezar a buscar esa forma sin que las piezas o las líneas o los vértices se me sobrepongan unos a otros. Entonces, en la medida en que voy moviendo, voy disminuyendo la cantidad de vértices para hacer que ese movimiento sea un poco más suavizado. Aquí, por ejemplo,
La selección de vértices siempre va a depender de la manera en que usted esté realizando el ejercicio, ¿sí? No siempre va a ser igual para todo el mundo, ni para todos los personajes, sino es específico del personaje que yo esté trabajando. ¿Sí? Voy a seleccionar todos los que corresponden únicamente a la cadera, y voy a escalar un poco porque al subirlos, fíjense que se me abrió. Y otra cosa es que el personaje que está de base no es completamente simétrico, ¿no? Entonces yo me guío solamente por uno de los lados, porque ustedes se dan cuenta aquí voy bien en el borde, sin embargo aquí no está cuadrando correctamente, aunque estoy trabajando la pieza en simetría. Entonces tener cuidado con eso. Si el personaje por alguna razón no quedó completamente simétrico, o como en este caso, entonces me guío solamente por alguno de los bordes. Y aquí estas las vamos a subir otro poquito. Recuerden además que aquí la selección, al igual que todo lo que hice en el torso, la estoy haciendo por ventana, ¿sí? Porque al seleccionar por ventana selecciono tanto lo de adelante como lo de atrás, entonces el cambio se va haciendo de manera simétrica, tanto adelante como atrás. Tengo ya más o menos la forma aquí arriba. Y fíjense que se me está formando aquí ya un espacio también para la cadera. Esto me va a permitir que si el personaje debe levantar el pie hacia el lado, lo pueda hacer sin que la pieza se deforme. Y voy a seleccionar aquí todos estos vértices y los voy a escalar un poquito hacia adentro, porque lo mismo, fíjense que la pieza tiende a cerrarse. Y lo hago gradualmente, como hemos hecho con todos los vértices, de manera gradual. Listo, más o menos igual cuando gire voy a tener que acomodarlos también. Vamos mirando cómo va quedando la pieza. Recuerden siempre, fíjense que yo voy trabajando frontal, lateral y en perspectiva voy revisando cómo está quedando. ¿Sí? Ahí más o menos ya tiene algo de forma. Entonces, lo siguiente que voy a hacer cuando ya tengo este espacio, ¿cierto? Para poner la pierna, ya tengo estos espacios hacia arriba para poner la pierna. Voy a generar entonces la base de la cadera. Para esa base vamos a utilizar una herramienta que se llama Bridge. Esta herramienta, como su nombre lo indica, me va a permitir generar o tender un puente entre un par de aristas, que son las que les dije inicialmente que no íbamos a modificar, que corresponden a estas dos aristas que tengo acá, esta y esta, las aristas de adelante, ¿sí? Entonces, para poder utilizar esta herramienta de Bridge, yo tengo que tener dos condiciones, que sin esas condiciones no me va a permitir utilizarla. La primera condición es que las líneas entre las que voy a tender el puente, en este caso, yo voy a tender un puente desde la parte de adelante hacia la parte de atrás. Entonces, las líneas o las aristas entre las cuales voy a tender el puente, voy a crear una superficie, deben hacer parte de la misma pieza, ¿sí? Las aristas que tengo en la parte de adelante y en la parte de atrás hacen parte del mismo objeto, es uno solo. Si por alguna razón yo quisiera unir dos objetos con puente o crear una superficie entre dos objetos, tendría primero que combinarlos, ¿sí? Entonces, la primera característica es que deben pertenecer las aristas a un mismo objeto. Y la segunda característica es que el número de aristas que yo seleccione a un lado debe ser igual al número de aristas que seleccione al otro. Entonces, si yo selecciono dos aristas acá, ¿cierto? Voy a trabajar con las dos de adelante. Atrás debo seleccionar dos aristas también. Aquí verifiquen que son las aristas que están al lado y lado del eje de simetría.
Si yo selecciono 2 a un lado y 3 al otro, tampoco me va a funcionar. Entonces debo tener la misma cantidad de aristas seleccionadas a un lado y al otro. Y después de eso solamente le digo bridge. Y fíjense lo que él hace. Él me crea una superficie que me está conectando las aristas de adelante con las aristas de atrás. Aquí tengo un cuadrito que me da algunas opciones. Una de esas opciones es la cantidad de subdivisiones. Yo voy a colocar más o menos 5 o 6 subdivisiones porque esta pieza queda recta, ¿sí? Y pues digamos que la forma natural de la cadera no es completamente recta. Entonces esas subdivisiones me van a permitir darle la forma y adicionalmente pues van a continuar con la malla o con la distribución de la malla que yo traigo, ¿sí? Aquí no vamos a utilizar nada más. Voy a ir a la vista lateral y voy a buscar que esto me quede curvo, ¿sí? Así como busqué curva acá, la idea es que abajo también me quede curva, ¿sí? Si yo miro más o menos cómo vendría la pierna en la... Voy a correr un momento esta pieza. Corrámosla para acá. Si yo miro en la imagen cómo viene la pierna, fíjense que la idea es que esto viene redondeado también, ¿sí? La pieza es muy coincidente con las formas corporales, entonces no hay líneas rectas, ¿no? Todo debe venir como bastante sinuoso. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar vértices y buscar una forma, ¿sí? Aquí no estoy tratando que me coincida tanto con la pieza original porque no la tengo girada, ¿no? La voy a girar después de que termine de hacer este proceso. Entonces lo que voy a buscar inicialmente, luego la voy a cuadrar un poco mejor, es buscar esa forma un poco más redondeada, ¿sí? Y lo mismo voy tomando desde grupos grandes y grupitos más pequeños. Vamos a bajarla un poquito más por ahí, ¿sí? Entonces ya tengo como una forma mucho más redondeada. Vamos a mirarla en la vista frontal. Entonces, como yo tendí un puente entre las aristas, fíjense que aquí el cambio es bastante brusco. Entonces lo que voy a hacer es, puede ser utilizando herramientas de escala o herramientas de mover, voy a buscar una forma que me quede mucho más acorde con esta forma que estoy buscando. Si yo tengo ahí como una curva y de repente, pum, cae recto. Entonces voy a tratar de buscar y de continuar con la generación de esa curva que tengo ahí. Siempre lo ideal es trabajar al lado y lado, ¿no? Yo estoy haciendo selección a ambos lados. Recuerden que pueden trabajar con simetría con respecto a la topología también. Voy a buscar adelgazar estas un poquito más. Sí, y ahí fíjense que me dan un poco mejor la forma. Puedo seleccionar, por ejemplo, todas estas y las subo. Sí, esta podría abrirla todavía más, perdón, con escala. Podría abrirla todavía más. Y aquí lo que tengo que tener en cuenta también es que la subimos un poquito. Es que como estoy deformando estos puntos, pues tendré que deformar la malla también para que sea más acorde a lo que estoy haciendo, para que la malla no quede deformada, sino que vaya con la continuidad que estoy tratando de darle. Entonces fíjese que ahí ya más o menos tengo una forma redondeada. Tengo redondeada en la frontal, redondeada en la lateral, pero todavía la pieza está muy ovalada, ¿sí? Sí, fíjense que parece un ojo, ¿no? Está muy alargada, entonces si yo trato de sacar la pierna desde acá, esa pierna me va a quedar bastante alargada. Lo que voy a hacer es tratar de darle a esta pieza la forma circular que necesito para que la pieza me quede redonda. Voy a hacer un proceso similar al que hice con los brazos. Recuerdan que aquí lo que hicimos fue buscar una forma
que a partir de las aristas me recreara una forma lo más cercana a un círculo, ¿sí? Una forma mucho más redondeada y no plana o cuadrada como las que tengo en el resto de la malla. Entonces voy a hacer lo mismo. Esto lo podría trabajar desde la vista inferior. Yo aquí tengo vista superior, vista frontal y vista lateral izquierda. Entonces necesito en alguna de estas vistas ubicar la vista inferior. La voy a ubicar en la superior, que es la que menos estoy trabajando. ¿Cómo cambio de vista? Entonces voy a dar barra espaciadora sostenida, barra espaciadora, pero no la suelto, la mantengo sostenida. Cuando me aparece el hotbox, que es este menú, donde yo tengo acceso a todas las opciones del programa, voy a darle clic en malla, clic sostenido también, y voy a buscar la vista que quiero trabajar. Él por defecto en este momento tiene la vista top activada, que es la superior, pero yo le voy a decir que me permita ver la bottom, la vista inferior. Entonces aquí fíjense que es la vista completamente opuesta, pero yo ya puedo ver los vértices o los elementos que corresponden a esa vista. Entonces lo que voy a buscar aquí es redondear las piezas. Voy a tratar de activar simetría con respecto a la topología. Él me dice que seleccione un eje sobre la malla, pero debo tener algún error en la pieza y no me deja. Ah, no, sí me dejó. Ya está activada la simetría. Pensé que no me iba a dejar. Entonces ya está activada la simetría, lo que voy a hacer es trabajar solamente en un lado y él se va a replicar automáticamente al otro, siempre verificando que la simetría esté activada. Fíjense que aquí me dice su simetría está con respecto al policilindro, que es el cilindro a partir del cual yo vengo haciendo todas las modificaciones. Entonces yo qué quisiera hacer aquí. Quiero cerrar un poquito, ¿cierto? Esta pieza. Este punto también lo voy a cerrar un poquito, pero al tiempo que voy moviendo esto se va deformando, entonces debo empezar a hacer modificaciones de todos los elementos para que se vaya viendo mucho más acorde, ¿sí? Siempre verificando que estén seleccionando la arista que quieren mover. Entonces estas las voy a bajar un poquito. Lo que estoy tratando de hacer aquí es buscar esa forma redondeada. Muy seguramente estas después las voy a tener que acomodar. Pero entonces estoy tratando de acomodar primero toda la pieza, como esa cara de donde van a salir las piernas para que se vea mucho mejor, ¿sí? Igual esta no es necesario que sea tan redonda, la vamos a acomodar luego cuando hagamos la extrusión para sacar las piernas, pero la idea pues es ir como tratando de buscar la forma más aproximada, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que ya me queda un poco más redondeada, podría redondearla un poco más acá también. Aquí sí tengan cuidado, fíjense que yo no estoy haciendo selección por ventana, la selección la estoy haciendo vértice a vértice porque como tengo vértices en la parte de arriba, si yo selecciono por ventana, pues voy a mover esos vértices y no me va a funcionar como yo quiero. Entonces únicamente quiero seleccionar los vértices que están en la parte de adelante. ¿Sí? Y fíjense que acá este movimiento lo estoy haciendo con mover, pero porque estoy trabajando en simetría. Si yo no tuviera simetría activada, tendría que estar trabajando con herramienta escalar. ¿Sí? Ahí más o menos, fíjense que ahí ya tengo una forma más redondeada. Aquí se ve bien, entonces voy a ir a ver en la pieza, ya en el resultado final, cómo está quedando. Entonces esto es lo que yo les digo, aquí me toca venir y ajustar algunos puntos de la malla, no suelto simetría porque me va a quedar mucho más fácil trabajar aquí, que se deformaron cuando yo di ese movimiento únicamente en la parte de abajo de los vértices. Entonces, la ventaja de trabajar con simetría es que yo puedo trabajar solo un lado y el trabajo de un lado se va a replicar al otro lado. Miremosla en la lateral. También. ¿Sí? Ahí ya más o menos tengo la pieza.
Entonces ahora, después de que yo ya esté segura de que la malla o la rejilla de aquí hacia abajo, desde esta línea hacia abajo, porque recuerde que esto lo vamos a rotar, está correcta, entonces voy a rotar mi pieza. Recordar aquí que lo que hicimos fue, primero, en la vista frontal, buscar la forma, que es la que tenemos aquí de referencia. Esta es la forma que yo quiero encontrar en la frontal. Luego voy a la lateral, ajusto, ¿cierto? Ajusto después de crear el puente y lo último que hago es, desde la vista inferior, buscar lo más curvo posible. Todavía está alargado, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a arreglar. Ya es un arreglo mínimo que voy a hacer desde la extrusión, ¿sí? Mientras cuando estaba como tan deforme iba a ser mucho más difícil de organizar. Antes de sacar la extrusión de las piernas, entonces voy a hacer la rotación para que la cadera me quede con la inclinación. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar todos estos vértices. Un momento. Todos estos, toda la línea de vértices, ¿sí? Verifico que efectivamente en la perspectiva estén seleccionados todos los vértices con los que yo voy a trabajar y en la lateral voy a realizar la rotación. Entonces tomo herramienta rotar, voy a agrandarla un poquito y voy a hacer esto, ¿sí? Pues ya miro que esté más o menos la inclinación y lo siguiente pues es acomodar sería más o menos así. Entonces aquí debo agregar otra arista, ¿sí? Por ejemplo acá, porque ese espacio está muy grande y lo que voy a hacer es buscar esta forma, que es la que no tengo, ¿cierto? Entonces todas estas, seleccionemos, voy a seleccionar todas las aristas, todos los vértices, perdón, que corresponden a este pantalón, todos. A esta cadera que acabé de crear, ¿sí? Verifico que los tenga todos seleccionados y los voy a correr un poquito hacia atrás. Aquí puedo hacer incluso una escala desde el centro, ¿sí? Más o menos así. Y con estos vértices, solamente estos, voy a buscar generar esta forma. Y agregaré las aristas que considere necesarias para trabajar esa forma que es como esa, tiene como una, como una colita bien parada de este personaje. Entonces esto es lo que estamos buscando. Voy a bajar un poco esta arista, solo una gotica. Para que me dé espacio de colocar otra arista en este punto y otra en este punto, ¿sí? Entonces con esto lo que va a hacer es que no me quede aquí esta punta, ¿sí? Sino que me quede más redondeada. ¿Sí? Fíjense que ahí ya se ve más la forma que quiero lograr. Y lo siguiente pues es nuevamente corregir un poco la forma de la malla, que me quede continua y que no me queden como unos picos raros. Entonces simplemente es verificar que la malla se genere de manera continua, ¿sí? Ya con esto terminaríamos el trabajo de la cadera y en el siguiente video vamos a trabajar todo lo que es la extrusión de las piernas, ¿sí? Recuerden siempre verificar con respecto a la perspectiva cómo va quedando su personaje.